En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 2 al 3, vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gracias a Dios. Vamos a leer aquí la palabra de Dios, hermanas, en el capítulo 3 de Lucas, en el versículo número 2 al versículo 3, dice así la palabra de Dios, en nombre de Jesús, Señor amado, en nombre de Jesucristo, Señor. Dice así: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos a hacer una oración, hermanas. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que tienes para con nosotros, Señor amado. Aleluya, Señor, llénanos con tu bendición, Señor amado, que recibamos cada uno tu bendición para tu gloria, Señor amado, como tú tienes, Señor amado, en tu corazón y en tu mente, en el nombre de Jesucristo, Padre eterno, Señor, para tu gloria, Dios mío. Amén, Señor. ¿Se pueden sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. En esta noche, hermanas, lo que vamos a ver es la palabra de Dios, ya ve que estamos viendo la vida de Juan el Bautista y entramos al ministerio de Juan el Bautista. Ayer miramos cómo el Señor, cuando Juan el Bautista estaba en el desierto, estuvo ahí creciendo él, estuvo toda su vida creciendo en el desierto, y hasta que llegó el momento que se manifestó Israel, dice la palabra de Dios, porque dice que en el desierto vino la palabra de Dios a él, y él fue a dar la palabra de Dios, y que fue un hombre enviado por Dios, dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, que es enviado por Dios en el desierto, que Dios se le manifiesta, y él va a dar la palabra de Dios, aquí vemos nosotros cuando él inicia a dar la palabra de Dios. Juan el Bautista, hermanas, él tiene muchas características de un hombre muy diferente a un hombre normal, pues. Primera de ellas es que, pues obviamente, él ya había profecías hasta en el Antiguo Testamento de él. Había algunas profecías de él, de diferentes libros de la Biblia. Entonces que eran profetas que hablaban de Juan el Bautista y lo que iba a hacer Juan el Bautista. Es un hombre muy especial, como ya lo he dicho, pero aparte de eso, él un hombre, hermanas, un hombre como muy apartado de las cosas del mundo, muy apartado de todo, porque él estuvo creciendo hasta el momento que empezó su ministerio, probablemente a los 30 años, cuando él empezó su ministerio, y cuando él inicia el ministerio, él toda su vida la había tenido transcurrida en el desierto. Él vivió una vida apartada. Él vivió una vida apartada, hermanas, pero uno a veces, hermanas, como pueblo de Dios, a veces uno está apartado y no está uno, a veces, hermanas, tal vez disfrutando este mundo, viviendo este mundo como la gente lo vive, pero al estar apartado uno, hermanas, también uno se guarda del pecado también. Porque Juan el Bautista, al estar ahí apartado en el desierto, crecer ahí hasta el momento que Dios se le manifiesta y le habla el Señor y lo comisiona para llevar la palabra de Dios, para que preparara el camino de Jesucristo y preparar las almas para Jesucristo, era de estar ahí en el desierto, hermanas, todos esos años creciendo ahí. Él se guardó de andar con los demás que andaban haciendo cosas que no agradaban al Señor. Entonces, hermanas, a veces nosotros como pueblo de Dios, hermanas, a veces Dios nos tiene a veces apartados de nuestra vida, a veces que uno no se junta con la gente del mundo, que uno vive más apartado, pero eso, hermanas, de todos modos, a nosotros nos resulta de bendición como todas las cosas al pueblo de Dios, porque al no estar uno así, uno no hace las cosas que hace la gente del mundo, y uno se mantiene, uno, hermanas, en santidad, se preserva uno para Dios, y uno está en condiciones más óptimas, para cuando Dios nos habla, uno ya tiene un cierto desarrollo espiritual, y uno está más preparado para poder hacer las cosas que Dios quiere que uno haga para el Señor. Entonces el Señor, y el Señor le habla allí a Juan el Bautista, y cuando lo llama, él aquí se muestra en el versículo número 2 cuando lo llama, y en el versículo número 3 dice, y él fue, dice, por toda la región, dice, continua al Jordán. Él predicó por toda esa región de continua al Jordán. Él estuvo ahí predicando la palabra de Dios, sale de donde estaba para llevar la palabra del Señor, que el Señor lo saca de ahí, del desierto, y él cuando va predicando la palabra de Dios, aquí dice así la palabra del Señor, dice predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lo que hacía Juan el Bautista, hermanas, que él predicaba un bautismo, pero que dice que de arrepentimiento. O sea, no decía, ¿saben qué? Bautícense porque eso le agrada a Dios. Sino que, sí, o sea, sí enseñaba de que a Dios le agradaba eso, pero su bautismo era un bautismo que él enseñaba de que bautícense, y enseñaba que ese bautismo se hacía
porque estabas arrepentido, pues. Es lo que quiere decir. Cuando dice el bautismo del arrepentimiento, quiere decir que era un bautismo que se hacía porque lo hacía la gente cuando decía yo estoy arrepentida de mis pecados. La persona entonces iba con Juan y ahí aceptaba el mensaje que estaba dando Dios a través de él y recibía ese mensaje de que tienes que arrepentir y bautizarte. Y te bautizas como símbolo de que estás arrepentido. Y la gente se bautizaba, lo bautizaba Juan, y de esa forma la persona expresaba, hermanas, que estaba arrepentido. Por eso es el bautismo del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanas, es algo que todos ocupamos, que Dios nos dé. Ya lo hemos tenido, por eso recibimos a Cristo. Pero conforme vamos caminando, el Señor nos enfriamos y empezamos a pecar. Ocupamos arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y es bien importante el arrepentimiento porque la palabra griega, hermanas, para arrepentimiento es una palabra que significa dar media vuelta. De hecho, cuando yo le he dicho a ustedes, cuando los soldados iban marchando, les decían antiguamente arrepentimiento, pero con la palabra griega, y los soldados lo que hacían, eran soldados mundanos, no eran cristianos ni nada, pero es que arrepentimiento, hermanas, es dar así la media vuelta, es así. Es como un ejemplo, usted va para allá y dice arrepentimiento y da la vuelta y ya va para acá, arrepentimiento y da la vuelta para acá. Por eso a los soldados les decían arrepentimiento y los soldados, la palabra griega que significa arrepentimiento, y los soldados pues ni buscaban a Dios ni nada, y los soldados lo que hacían, no decían, sí, perdóname Dios, no, lo que ellos decían, ellos hacían, perdón, era dar la media vuelta. Si iban para allá, daban la vuelta y venían para acá. Si iban para acá, daban la media vuelta y para allá. Y así, si fueran a cualquier área, pues daban la vuelta. Porque arrepentimiento quiere decir cambiar, hermanas, de dirección tu vida. Tu vida, la gente la lleva, ¿verdad? Anda pues, anda haciendo lo del mundo, pues, ¿no? Pero la gente dice, ya me arrepentí, ya no quiero ser así, quiero ser diferente, o sea, contrario a lo que soy. Amén. Ya no quiero ser de esta forma, quiero ser de otra forma. Entonces la persona quiere cambiar de lo que es, ya no ser, sino ser de otro, o sea, hacer lo contrario, que eso es arrepentimiento, hacer lo contrario de lo que es. Por eso el que robe ya no robe más, ¿verdad? Amén. El que haga el tal pecado ya no lo haga más. La Biblia enseña, el que robe no robe más. Porque cuando se arrepiente uno, hermanas, uno va a hacer lo contrario de lo que uno hace. O sea, la persona va a decir, ya me arrepentí de andar haciendo esto, y la persona no lo va a hacer más, sino que la persona ya lo deja de hacer porque se arrepintió. Amén. Porque el arrepentimiento es cambiar de dirección, es voltear y hacer lo contrario. Entonces él les hablaba de que se bautizaran en el bautismo que era de arrepentimiento. La gente que quería cambiar su vida, quería ya no vivir conforme al mundo, quería vivir conforme a la voluntad del Señor. Las personas recibían el bautismo en señal de que se estaban arrepintiendo, y dice la Biblia que era para perdón de pecados, dice así la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios en Mateo 3:6, dice que confesaban sus pecados. O sea, la gente no nada más, hermana, la mojaban, la sumergían en el agua y la sacaban, la persona se sumergía en el agua y ya la persona con eso recibía la bendición de Dios. No, sino que la persona se arrepentía de sus pecados. Se arrepentía y él quería cambiar, ya quería ser diferente, agradar al Señor. Y la persona confesaba sus pecados a Dios. Dios, yo la verdad, yo soy así. Yo no quiero ser así, cámbiame, yo quiero ser diferente. Te quiero agradar, ya no quiero ser así. Quiero ser una persona diferente, quiero que me cambie, ya quiero ser distinto. Le confesaba sus pecados al Señor que había hecho con arrepentimiento así, y le confesaba lo que había hecho, que ya lo dije todo. Y la persona sí la bautizaban como símbolo de que la persona estaba convirtiendo al Señor. Por eso la persona recibía el perdón de sus pecados. Y porque la persona creía, que les hablaba Juan el Bautista de Jesús el que iba a venir. Y creían en el que venía, en Jesús. Y al creer en el que venían y al arrepentirse y confesar sus pecados a Dios, por eso recibían ellos el perdón de sus pecados. Porque es por Jesucristo todo. Amén. Entonces el Señor. Vamos a leer, hermanas, aquí en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en otra parte de la Biblia. Vamos a Mateo, si me acompaña, Mateo capítulo número 3. Vamos a leer en el versículo número 1 la palabra de Dios al versículo número 2. En Mateo 3, 1 y 2. Gloria a Dios. Dice 3, 1 y 2. Dice así. Dice,
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y fíjense cuando predicaba, aquí que dice que hacía él, dice así. Y diciendo, arrepiéntanse, o sea, que se arrepientan de sus pecados. Y también arrepentirse no nada más es sentir mal, como ya lo dije, sino también cambiar ya su vida. Porque eso es, el arrepentimiento es dar la media vuelta, cambiar de dirección. Vas para un lado y ya vas para otro. Cambiar de dirección. Entonces, que se arrepintieran, pero dice, ¿por qué tienen que arrepentirse? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el Señor. Amén. En la Biblia, hermanas, no sé si usted obviamente pues ya sabe, ¿verdad? No sé si usted, pero pues sí sabe, obviamente, porque tiene ya muchos años de cristianas. En la Biblia se habla del reino de Dios, el reino de los cielos, se hablan de las dos cosas. Jesucristo predicaba también de estas cosas. Y el reino de Dios, hermanas, o el reino de los cielos se utiliza para muchas cosas se utiliza. Una de las cosas, hermanas, es de que Dios como rey, que Él gobierna las cosas. Él es el que reina, hermanas, de que tiene el poder y controla lo que pasa aquí en la tierra. Amén. Como le dice a Nabucodonosor. A Nabucodonosor cuando él desobedeció. Él iba a volver otra vez, en su mente iba a estar otra vez cuerda, porque él se queda hasta loco cuando reconociera de que el Señor es el que gobierna pues en la tierra. Amén. Porque Dios, hermanas, todo lo que pasa aquí en este mundo, todo lo que pasa está por la mano del Señor. El Señor controla el mundo, pasa lo que Dios quiere en el mundo, y eso es, en ese sentido, es el reino de Dios también. En varios sentidos es el reino de Dios, hermanas. Ese es uno de los sentidos. Otro sentido que es el reino de Dios, hermanas, es de que cuando una persona se entrega a Jesucristo, la persona, hermanas, miren, hermanas, cuando la persona entrega a Jesucristo, la persona empieza a vivir diferente, ya empieza a hacer su comportamiento distinto. Eso se le dice que el reino de Dios viene a las personas. Esa es otra forma del reino de Dios. Y va a venir, en el futuro va a venir el reino de Dios también, el reino de los cielos a la tierra, que es cuando venga el reino milenial de Jesucristo en el mundo. Y aquí el que reine en el mundo va a ser Jesucristo. Porque en el mundo, hermanas, y el universo, Dios lo controla y se hace la voluntad de Dios. Pero en cierto sentido, Dios lo deja que en el mundo pasen cosas. O sea, en cierto sentido, no está el reino de Dios en el sentido de que Dios permite que pasen cosas pecaminosas que a Dios le desagradan. Y eso todo lo experimentamos hasta los cristianos. Dios dice, no hagas esto y lo hacemos. No nos comportamos como que el reino de Dios está en nuestro corazón. Y la gente así en el mundo, aunque pasa lo que Dios quiere que pase, sabemos que las cosas que pasan son desobediencias también a Dios en el mundo que pasan. Entonces va a llegar el momento que Jesús va a establecer su reino milenial en la tierra. Y cuando establezca el reino milenial Jesucristo en la tierra, entonces en ese momento se va a hacer aquí justicia, igual como se hace con el Señor allá arriba. Se va a hacer las cosas rectas, hermanas, se va a hacer justicia, y Dios va a establecer aquí su reino. Se va a hacer aquí justicia, entonces se va a hacer las cosas rectas. Entonces son varias formas del reino de Dios. Ya se lo dije en 3 formas. Entonces, en la forma, hermanas, tal vez más sencilla, es en la forma que el Señor le establece en nuestras vidas. Aquí dice que el reino de Dios se había acercado. Y lo dice, hermanas, porque Jesucristo es el rey de ese reino. Y Jesucristo, hermanas, ya había nacido cuando Juan el Bautista estaba diciendo esto. Jesucristo ya tiene sus años, casi de la misma edad de Juan. Si Juan tiene 30 aproximadamente, se cree que tiene 30. Por los años que tenía Jesucristo, que más o menos se entiende que la edad de Jesús, y como más o menos tiene la misma edad, pues Jesús, póngale, si es que Juan tuviera 30 o 31, pues Jesús tiene, bueno, Jesús empezó casi a los 30 su ministerio. Si él tenía 30, Jesús tenía 29. Entonces, un tanteo así. Entonces, hermanas, como ya estaba aquí Jesucristo, el rey de ese reino, por eso el reino de Dios se había acercado a la tierra. Pero como el reino de Dios se había acercado a la tierra, Juan el Bautista, cuando empieza a predicar la palabra de Dios, que él predica el arrepentimiento, como ya lo vimos, los vimos en Lucas, el arrepentimiento del bautismo, que simboliza el que estás arrepentido, quieres vivir para Dios, y lo hacían así. Aquí en la palabra de Dios se muestra que él también predicaba que se arrepintieran también, porque se había acercado el reino de los cielos, porque ya se había sacado el rey
que trae ese reino. Y el que se entregara a ese rey, por medio de Juan el Bautista, el reino de Dios iba a establecer en su corazón. Entonces, hermanas, esto es bien necesario, es muy necesario para nuestras vidas. Hasta los cristianos no tenemos el reino de Dios totalmente en nuestra vida. Porque si el reino de Dios se hubiera establecido totalmente en nuestro corazón, nosotros obedeciéramos a Dios al 100%. Lo que pasa, hermanas, que la Biblia enseña que uno está en el poder del pecado. Y Dios, Cristo nos libra del poder del pecado. Pero también todavía vemos que el pecado nos domina en cierta manera. Y hacemos cosas que son pecado ante el Señor. O sea, que son pecados, perdón. Porque son pecados, pues, ante Dios y obviamente ante las personas y ante todo es pecado, pues, obviamente. Entonces, nosotros, hermanas, como personas, cuando no somos cristianos, nosotros no podemos hacer otra cosa nada más que lo malo. No podemos hacer la voluntad de Dios. Hermanas, uno dice, no puede decir, la gente tiene fe, pero la Biblia enseña que aún la fe Dios se la da al hombre porque el hombre no tiene fe si no le da. Entonces, el hombre, hermanas, no puede hacer lo bueno, ni puede ni creer, ni en la verdad. Sí cree pues en muchas cosas, religiones, y cree cosas que no le agradan a Dios. Pero hablando, creer la palabra de Dios, creer la verdad y creer la Biblia también torcida como los testigos de Jehová, tantas sectas que hay, el catolicismo donde salimos nosotros, pero creer ya lo que la Biblia enseña en realidad, creer la palabra de Dios, aceptar el mensaje, entender lo que dice y creerlo, eso nomás Dios lo puede hacer. Entonces, las personas, hermanas, cuando no se entregan a Cristo, las personas, bíblicamente hablando, están bajo un reino de maldad. La maldad gobierna en ellos y como gobierna, pues entonces ellos obedecen, no pueden hacer otra cosa, sino que los domina y los hace hacer su voluntad del mal que lo tienen. Es como en los países que gobierna tal gobierno y uno tiene que hacer a fuerza lo que ellos dicen porque si no nos metemos en problemas. Sea bueno o sea malo lo que están diciendo. Entonces así es, hermanas, también en el mundo espiritual. Y cuando Jesucristo establece el reino en una mujer, en un hombre, ese hombre, esa mujer empieza a agradar a Dios y llega a la persona al grado que ya puede vivir para el Señor. Entonces, hermanas, dice la Biblia que tenemos que arrepentirnos porque el reino de Dios es cercado. ¿Qué dice? Porque viene el rey que establece su reino en los corazones. Quiere decir que está la oportunidad, hermanas, en este momento, desde este momento se presentaba la oportunidad de que la gente puede acercarse a Dios y arrepentirse, como dice, arrepiéntanse por el reino de Dios que ya se acercó y recibir a Jesucristo y de esa manera recibir el reino de Dios en su vida y de esa manera la persona va a poder, hermanas, ser gobernada pero por otro que es más fuerte que él. Así como el pecado es más fuerte que nosotros y no lo podemos dejar. Así Cristo, que es más fuerte, lo va a gobernar ese rey y va a poder la persona obedecer a Dios. Por eso está la necesidad tan grande, hermanas, de que Dios establezca el reino en nuestra vida para que nosotros podamos obedecer a Dios. Y nosotros como cristianos tenemos el reino de Dios en nuestro corazón, pero no perfectamente establecido, porque si fuera así, nos portáramos mejor de lo que nos portamos. Entonces ocupamos nosotros, hermanas, arrepentirnos como Juan el Bautista lo dice aquí en su ministerio y pedirle al Señor que nos perdone y que establezca su reino totalmente en nuestro corazón para que nosotros podamos empezar a vivir en la luz de Jesucristo, vivir en su reino. Cuando Él establezca su reino en nuestra vida, si el Señor lo llegue a establecer en nuestra vida, que el Señor en su momento lo va a hacer, lo establezca en nuestra vida completamente, uno pues obviamente, conforme lo va estableciendo más y más, vamos a agradar a Dios más y más. Completamente no va a llegar el momento que esté perfectamente así, porque eso va a ser cuando estemos ya perfectos, ¿verdad? Pero conforme lo vaya estableciendo más y más, vamos a poder, hermana, nosotros empezar a dar más fruto como hijo de Dios y poder ser como anhelamos ser y no podemos ser más agradables a Dios. Y es para la gloria de Dios que somos algo agradables para Dios. Por eso digo, más agradables para Dios, porque gracias a Dios que nos ha ayudado en muchas cosas, aunque no podemos estar al 100, pero muchas cosas ya no hacemos también por el Señor. Pero necesitamos que Dios establezca su reino más en nuestra vida para que esa fuerza esté en nosotros que no nos deje pecar.
que esté ese gobierno, esa autoridad, así como el pecado, hermanas, que todavía controla ciertas partes de nuestra vida y no podemos dejar de hacerlo y lo hacemos aunque no queremos. Así también que Dios nos ayude, como mismo Pablo dijo, que él hacía lo que no quería. Él quería obedecer a Dios, pero no quería. Perdón, él quería obedecer a Dios, pero no podía, perdón. Porque dice que había una fuerza en él, una ley que no lo dejaba y lo hacía que cayera el pecado, pues a que él no quería. Pero dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que lo hizo libre y ya podía después obedecer a Dios. No que era perfecto, sino que ya podía vencer esas cosas que no podía. Entonces nosotros, hermanas, ocupamos eso. Cuando el Señor establece el reino en nuestras vidas, hermanas, más fuertemente, cada vez más, el Espíritu Santo, con la ley del Espíritu Santo, Él nos hace que podamos ejecutar lo bueno. Porque uno siente, hermanas, en nuestro ser, uno siente algo que no podemos. El pecado viene y no lo podemos vencer y nos vence y no queremos y nos vence y caemos en eso. Entonces ocupamos que algo también venga así a nosotros fuerte y que nos vence y nos haga hacer lo bueno, que es el reino de Jesucristo y la ley del Espíritu Santo. Entonces nosotros como cristianos, hermanas, ocupamos también esto que vemos de la palabra de Dios que hablaba Juan el Bautista por el Señor, por el Espíritu Santo, del reino de Dios estableciéndose en las personas. Ocupamos también nosotros eso para nosotros, siendo aún cristianos. Ocupamos eso, hermanas, para poder agradar al Señor. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanas, para pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios, hermanas, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Vamos a rogarle a Dios que permita de que su reino se establezca en nuestras vidas. Vamos a pedirle perdón si sabemos que tenemos algo malo que hicimos. Hay que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Sabemos algo malo que hemos